¿Sabías que San Agustín, antes de encontrar a Cristo y llegar a ser obispo, participó en sectas paganas y vivió prisionero de sus pasiones? Si tienes un corazón inquieto como el de Agustín. San Agustín ha tenido y tiene todavía una importancia muy grande en la vida de la Iglesia, porque fue un obispo que con su predicación y sus libros explicó la fe, fortaleció la Iglesia y nos enseñó con su ejemplo a conocer a Cristo. Su libro más famoso se llama Las Confesiones y es el relato del camino de su vida hasta encontrar a Dios y a Cristo en la Iglesia Católica. Recibió el bautismo a los 36 años y decidió consagrarse al estudio de la palabra de Dios, pero pronto fue elegido para ser obispo en una ciudad llamada Hipona, una pequeña ciudad al norte de África. Desde allí defendió a la Iglesia frente a la división causada por una secta llamada de los donatistas y enseñó que la salvación se debe solo a la gracia de Dios frente a aquellos que decían que las personas por sí solas pueden llegar a ser santas. Dejó muchos escritos, homilías, cartas, libros, y como era muy inteligente, esos escritos siguen ayudándonos hoy a entender la fe y la vida cristiana. San Agustín nació en el pueblo de Tagaste, en África, en el año 354 después de Cristo. Esa parte de África era entonces parte del Imperio Romano. Su padre, Patricio, era pagano. Su madre era cristiana muy piadosa. Se llamaba Mónica y la veneramos como santa. Fue ella quien le inculcó a Agustín las primeras nociones cristianas, pero según la costumbre de aquella época, no la bautizó. Agustín recibió la mejor educación que podía recibir un muchacho de una familia con cierta solvencia económica en aquella época. Estudió retórica en Catargo, que era la capital de la provincia de África. A los 18 años, leyó un librito de un autor pagano llamado Cicerón, en el que urgía buscar la felicidad a través de la búsqueda de la verdad. Esto despertó en Agustín el deseo de encontrar ese Cristo del que su mamá le había hablado, pero la doctrina cristiana le pareció que era cosa para gente ignorante y comenzó su búsqueda por la secta de los maniqueos, donde permaneció por muchos años, pero de la que se desengañó al ver sus contradicciones doctrinales y que nadie daba respuesta a sus preguntas. Tomó a una concubina con la que convivió por varios años y de la que tuvo un hijo. Viajó con ella a Milán, en Italia, para ser profesor de retórica y allá descubrió la filosofía de los platónicos, que le pareció camino hacia la verdad. En Milán también asistía a escuchar los sermones del obispo San Ambrosio, inicialmente por la calidad de su lenguaje y la belleza de su expresión, pero poco a poco también redescubrió la doctrina cristiana que el obispo enseñaba y vio que no era cosa para ignorantes. Allí decidió dejar a su concubina y vivir en celibato. Recibió el bautismo y regresó a su tierra, donde al poco tiempo fue elegido obispo, porque ya tenía fama de gran maestro de la verdad y de llevar una vida santa. Murió en el 430. San Agustín ha sido siempre una figura atrayente, porque en sus escritos nos ha dejado el testimonio vivo de su propia búsqueda de la verdad, también de sus pecados y de sus caídas, de la obra de la gracia de Dios en él. Sobre todo en el libro de las Confesiones expone tan claramente su vida interior que todos los que leen el libro se identifican con él. Y por eso muchos cristianos a lo largo de los siglos le deben a Agustín, a través de ese libro, su conversión a Cristo. Las predicaciones de San Agustín en su catedral cuando era obispo eran tan instructivas que pronto contrataron taquígrafos
para tomar notas y publicarlas como libros. Otro libro famoso de San Agustín se llama La ciudad de Dios. Es un libro un poquito más pesado de leer que las Confesiones, pero fue un libro decisivo para entender la historia, sobre todo la caída del Imperio Romano en clave de fe, en clave cristiana. Es el libro que nos enseña a vivir la historia del mundo con la confianza puesta en Dios, que la guía y la sostiene. Aunque muchas veces no entendemos los caminos de Dios, debemos vivir con confianza hasta llegar a la Jerusalén del cielo, a la ciudad de Dios, que es el cielo que nos espera. San Agustín no es un santo al que se le atribuyan milagros o que socorra en una necesidad específica. No es un santo de devoción popular, aunque es muy conocido. Es más bien un santo admirado por la búsqueda de Dios y de la verdad de la fe, y modelo para quienes buscan a Dios. Es un santo leído por la solidez de sus enseñanzas y la profundidad de sus escritos. Es un santo que organizó la vida consagrada en sus diócesis. A sus sacerdotes les pidió vivir en comunidad. Sus escritos sobre la vida consagrada, especialmente su regla para monjes, ha inspirado la espiritualidad de los institutos religiosos que lo tienen como mentor, especialmente los variados institutos que llevan el nombre de agustinos.